¿Qué tal, compañeros? El día de hoy veremos el tema de suma general de los números naturales en la China. Antes de empezar a hablar de lleno sobre el tema que nos tocó, que es la suma general de los números naturales en la China, hablaremos un poquito sobre la historia o los antecedentes de las progresiones aritméticas y sus sumas. Al tratar más que nada de hablar sobre los primeros números naturales y en general sobre las progresiones aritméticas y sus sumas, cabe destacar y cabe señalar que no son propiedad exclusiva del pueblo chino, ya que los pitagóricos en el siglo VI a.C., en sus números poligonales, que son esos números triangulares, esos números cuadrados y pentagonales y demás, nos dan una muy buena demostración del elevado conocimiento que ellos poseían de tales conceptos matemáticos. Para dar un ejemplo acerca de los números poligonales, agarramos los que son los números triangulares. Más que nada, esta es una sucesión que se genera con un patrón de puntos que forma un triángulo equilátero. Añadiendo otra fila de puntos y contando el total se encuentra el siguiente número de la sucesión. Se pueden obtener los números triangulares mediante una fórmula o bien se pueden obtener mediante un viejo truco de Gauss que más adelante nuestro compañero Eduardo nos va a platicar de él. Posterior a esto, pasamos a hablar acerca de Nicómaco de Jereza, quien, entre los siglos I y II después de Cristo, hizo que las progresiones aritméticas y sus sumas se formalizaran mediante su tratado Introducción a la Aritmética, que en este trabajo es donde se trata la aritmética de forma separada a la geometría. En él, Nicómaco estudiaba los números y sus propiedades tanto metafísicas como matemáticas. Más bien, Nicómaco define los números pares e impares, los primos y los compuestos, y los números perfectos y los números amigables, que también más adelante nuestro compañero Godoy va a platicar acerca de ellos. Dentro del trabajo de sumatorios de la matemática china, un tema principal por parte de tres matemáticos que se encontraron en las dinastías Song y Yuan, estamos hablando de Chen Kuo, el científico más grande de China, Yang Hui y Chu Zhiyi. De modo muy rápido podemos decir que ellos trabajaron en series de igual diferencia entre sus sumandos consecutivos, brindando resultados fabulosos en las series de igual diferencia de altos órdenes. El método de la plataforma rectangular de Chen Kuo, que después fue complementada con las aportaciones de los otros dos matemáticos chinos anteriormente mencionados, consiste en imaginar los valores como escaleras, de manera que la suma de todas las piezas de los escalones sería la suma de los números consecutivos. Por ejemplo, el primer escalón tendría una pieza, el segundo 2 piezas y el tercero 3, y así consecutivamente. Una vez visualizado la escalera de n cantidad de escalones, como en los ejemplos que tenemos de 2 escalones, de 3 o igual de n cantidad, duplicaremos la figura, la invertiremos y las uniremos, de manera que siempre se forma un rectángulo de un valor n de altura y de base siempre sería n más 1. Ahora que tenemos el rectángulo y hacemos un breve análisis de lo que acabamos de hacer, sabremos que si calculamos su área y la dividimos entre 2, obtendríamos la sumatoria de todas las piezas de los escalones, lo que vendría a representar la suma de los números consecutivos desde 1 hasta un valor n. Y ese sería el método de la plataforma rectangular postulado por Chen Kuo. Una nota interesante acerca de este tema fue una increíble hazaña realizada nada más y nada menos que por Gauss, y tan solo a sus 9 años de edad. En su primera clase de aritmética, su profesor Wagner, con la intención de que sus pupilos se entretuvieran, muy entre comillas, durante un buen rato, los puso a sumar los números del 1 al 100. Los alumnos con mucha angustia comenzaron a sumar número por número, mientras que Gauss en solo unos momentos anota un número en su pizarra y la entrega a su profesor. El número era 5050, la respuesta correcta. Ante los ojos atónitos de Wagner y del resto de sus compañeros, Gauss había aplicado, por supuesto y sin saberlo, el algoritmo de la suma de los términos de una progresión aritmética. Se había dado cuenta que de la suma de la primera
y la última cifra daba el mismo resultado que la suma de la segunda y la penúltima, y así consecutivamente. Es decir, 1 más 100 era igual a 2 más 99, y que eso era igual a 3 más 98, y todo eso siempre era 101. Y como hay 50 parejas de números de esta forma, el resultado se obtendría multiplicando 101 por 50, y que eso daba como resultado 5050. Como dato interesante, tenemos que un número perfecto es aquel entero natural que es igual a la suma de sus divisores propios positivos. Como ejemplo, tenemos el 6,496 y el 8128. Si tomamos el 6 como referencia, tenemos que sus divisores son el 3, el 2 y el 1, que al sumar esos tres números tenemos como resultado 6. Los números amigos son dos números positivos tales que la suma de los divisores propios de uno es igual al otro número. Como ejemplo tenemos estos dos pares, que es el 220 y 284 y 1184 con 1210. Tomamos de ejemplo el primer par, que es 220, sus divisores son 1, el 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110, que al sumarlos tenemos 284. Y los divisores de 284 es el 1, el 2, el 4, el 71 y el 142, que al sumarlo tenemos como resultado el 220. Y así es como se comprueba que estos dos números son números amigos. Muchas gracias por ver este video. Esperemos que hayamos podido ser claros, y nos vemos en la próxima.